El Foro Inmobiliario. Del turismo a la vivienda, ya saben que aquí los jueves hablamos del sector inmobiliario, le tomamos al pulso. Vamos a empezar como siempre contando noticias. Elena Fraile, empezamos hablando de Cataluña, donde se va a considerar vivienda vacía a una vivienda que no esté ocupada durante 2 años. Así es, porque el Gobierno de la Generalitat ha modificado puntualmente ese texto de ese decreto ley del 23 de diciembre del pasado año. En concreto, ha cambiado la definición de vivienda vacía, introduciéndola en uno de sus artículos, porque considera que podría generar dudas de interpretación y también problemas de seguridad jurídica. Establece ahora que una vivienda vacía será toda aquella que esté desocupada durante 2 años. Eso sí, si están justificadas, pues por ejemplo, traslado estaría justificado por razones laborales, cambio también de domicilio por una situación de dependencia, entre otras. Si no están justificadas, esta obligaría como propietario a ofrecer un alquiler social durante 7 años. Más cosas, el Fondo Social de Vivienda para Familias Vulnerables se prorroga hasta enero del año que viene. Lo ha anunciado el Ministerio de Economía. El fondo cuenta con casi 10.000 viviendas a las que pueden acceder personas que ya han perdido su vivienda habitual y que tienen un alquiler reducido de entre 150 y 400 euros al mes. El objetivo del Fondo Social de Vivienda es proteger y ofertar esa cobertura a las personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad social. Y en este foro inmobiliario vamos a hablar con una consultora y tasadora para saber cómo ha cambiado y cómo va a cambiar también el mercado inmobiliario en ese sector. Y es que lleva más de 30 años trabajando y apostando por la innovación y también por la sostenibilidad. Se trata de Ecohispania y conoceremos en los próximos minutos cómo de importante es la tasación en la compraventa de una vivienda. Analizaremos con el presidente de esta compañía, con Eduardo Serra, cómo ha sido la evolución de un sector fundamental para el mercado inmobiliario y en particular para el hipotecario. El año pasado entró en vigor esa nueva ley hipotecaria, pero ojo, porque la normativa de valoración que continúa vigente desde el año 2003 continúa vigente y ha sabido, eso sí, adaptarse a los desafíos del mercado inmobiliario y también a la crisis. Y si te parece, saludamos a quienes nos acompañan en este foro inmobiliario de este jueves, a Eduardo Serra, presidente de Ecohispania. Eduardo, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. ¿Qué tal, todo bien? Muy bien, estupendamente. Bueno, el mercado inmobiliario, si tuviera que usted hacer un análisis, ¿en qué momento nos encontramos comenzando el año 2020? Pues yo creo que nos encontramos en un momento de cambio sustancial. Es decir, venimos de un año 2019 especialmente raro, o sea, en el que se han producido situaciones como las sentencias contradictorias del Tribunal Supremo, después la entrada en vigor de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que supuso una situación de no preparación por parte de las entidades financieras en cuanto a la formación de los empleados que debían estar en este vínculo de la parte de lo que es la concesión del préstamo, que se alargó hasta el 31 de julio. Esto llevó consigo una paralización del mercado hipotecario y después a una caída significativa también durante el mes de agosto y parte de septiembre. Yo creo que, entre otras medidas también, cosas que no son afectos directamente a la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, están las nuevas medidas que se han tomado en la Unión Europea, de cómo va a llegar el dinero a las entidades financieras y cómo va a llegar ese dinero después a los futuros prestatarios o clientes de la misma. Esto ha salido en el mes de septiembre, entró en vigor la tercera de las medidas el 30 de octubre y empieza a producirse una cierta revolución en el sentido de que el dinero puede llegar, pero hay ciertos temores de que ese dinero que se va a ser prestado al 0% a las entidades financieras a través de la emisión de telitros, hasta un 30% de 6 veces el capital de los depósitos que tienen en el Banco Central Europeo, al 0% las entidades tienen una capacidad de negociación para que los tipos de interés puedan ser un poco más altos. Esto puede propiciar 2 vías, una que el mercado hipotecario renazca un poco más y otra que vaya vía lo que es el crédito al consumo, cuestión esta que es peligrosa. Ya hemos visto que el Banco de España ha avisado que la morosidad en los créditos al consumo está empezando a crecer, ¿no? Entonces, todos esperamos que realmente haya una cierta revitalización del mercado hipotecario, pero la parte más compleja es la demanda. La demanda en este momento es una demanda, no voy a decir que sea insolvente en su totalidad, pero no tiene la capacidad para poder hacer frente
a la parte que no es hipotecada, sino que es la parte de entrega. Y por lo tanto, digamos que entendemos que el año 2020 puede ser un año bastante plano en cuanto a la cantidad de hipotecas a conceder. Teníamos un dato esta semana que venía de los notarios que decía que esa compraventa de viviendas ha caído un 6,3% y también los préstamos hipotecarios que también lo han hecho a nivel nacional casi en un 3,3%. Vamos a saludar, si le parece, a Beatriz Toribio, experta inmobiliaria. Beatriz, bienvenida, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. ¿Qué tal? Con ¿Bien? vosotros. ¿Todo bien? Muy bien. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Cómo se mueve el mercado inmobiliario para este 2020, Beatriz? Bueno, yo coincido mucho con el análisis que se estaba realizando, ¿no? Yo creo que va a ser un año ya de maduración. Es un año en el que, evidentemente, hay liquidez en el mercado y eso es positivo. Y bueno, hay que ver cómo bueno, pues ya se estabilizan estos cambios que hemos tenido en 2019. Pero bien es verdad que la demanda no acaba de acceder al mercado, ¿no? Y eso es una realidad que vamos a ver ahí. Hay ya datos que nos están reflejando ese enfriamiento del sector. Yo creo que es un proceso de normalización, pero en el 2020 se va a ver claramente en qué punto estamos, ¿no? Entonces, si se ponen las cosas muy difíciles en el sentido, pues, tanto de la situación macroeconómica y política y demás, pero sobre todo también desde la regulación, también va a ser muy importante, ¿no? Y esto va a afectar claramente al mercado. Por eso yo creo que sobre todo lo que necesitamos es seguridad jurídica, ¿no? Seguridad para que bueno, pues esos profesionales, ya sea desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la construcción, etcétera, que están involucrados en el mercado de la vivienda puedan desarrollar su actividad, pero también necesitamos pues apoyar a ese pequeño mediano ciudadano, ¿no? que bueno, pues necesita una vivienda, y en este sentido pues tenemos mucho por hacer, ¿no? Sobre todo pues desarrollar un verdadero mercado del alquiler. La necesita y es difícil que la encuentre, ¿no? O al ¿Cómo? menos que la necesita la vivienda y es difícil que la encuentre, o al menos como quiera Yo creo encontrarla, que ¿no? Con las condiciones que exacto, le yo creo que es gustaría. difícil acceder a ella. O sea, vivienda hay y sobre todo hay interés por poner más vivienda en el mercado, ¿no? Y yo creo que una diferencia con respecto a ciclos anteriores es que hay interés por entrar en el mercado del alquiler, que eso en España, yo vamos, no sé, creo que aquí hay personas que conocerán el sector inmobiliario de hace más tiempo que yo, pero no he visto tanto interés por entrar en el mercado del alquiler como hasta ahora. Pero, ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Os lo pregunto a los dos. bueno, yo creo que hay diferentes factores, ¿no? Uno es que la sociedad está cambiando, otro es, como estamos explicando, que la gente no puede acceder al mercado de la vivienda y se tiene que quedar en el mercado del alquiler, y otro es que yo creo que el mercado de la compraventa tampoco puede ir mucho más allá, ¿no? Entonces, hay diferentes parámetros que lo que están ejerciendo, que bueno, pues es una presión de la demanda que nos ha pillado en un momento en el que, bueno, pues no, como nadie ha apostado por este mercado, no se ha desarrollado como se debería, pues ahora en este momento hay una alta demanda y una oferta que no se adecua a esa demanda, no solo en el número de viviendas disponibles, ¿no? Sino que también hay mucha vivienda que para con el precio o para el estado en el que está no es el que está buscando la demanda, ¿no? Entonces ahí este es el problema. Eduardo. Sí, tenemos un ejemplo del mundo anglosajón, fundamentalmente en el mundo de Gran Bretaña, que tienen índices estadísticos muy grandes, de muchísimas series históricas muy grandes, que permiten determinar cuándo es posible que el precio de la vivienda pueda llegar a subir. Esto es una relación directa. El alquiler es algo que es ajeno a los estados financieros de una entidad financiera y de lo que implica unos tipos de interés. El alquiler es la capacidad que tiene una familia para hacer frente al mismo, sin más, no tiene más. ¿Qué ocurre? Que cuando los alquileres van subiendo y llega un momento en que se acercan a lo que sería la amortización de una hipoteca, normalmente en España la tradición es que la gente salte a lo que es la compra de vivienda. Pero estoy de acuerdo con Beatriz en que se ha producido un cambio fundamental yo creo que por las familias con menos capacidad para poder acceder a ese préstamo hipotecario y que han visto que el alquiler es un elemento al que pueden llegar y que pueden salirse cuando quieran. Un préstamo hipotecario no es tan fácil. Tú cuando no puedes hacer frente pierdes tu casa, ¿no? Mientras que en alquiler simplemente cierras y te vas a otra y que sea más barata y ya está. Pero le iba a decir que no podemos repetir los errores del pasado, que ya los hemos tenido. Efectivamente, yo creo que esto está mucho más controlado que antes. Es decir, las entidades financieras en este momento están poniendo condiciones mucho más severas. También es verdad porque en la ley de contratos de créditos inmobiliarios les ha obligado, entre otras cosas, a tener que asumir una serie de costes que antes no tenían. Esto les ha llevado consigo a tener que poner condiciones especialmente más duras, más rígidas,
Y también la influencia del concepto de los tipos de interés. Pensemos que el dinero ahora mismo está en el menos 0,5 por la Unión Europea, salvo lo que he comentado al principio de ese 30% de las 6 veces de los depósitos en el Banco Central Europeo, que estará al 0%, y ahí hay una oportunidad de que el negocio realmente se relance. Pero seamos realistas, mientras la población no tenga capacidad de evolución de esos préstamos hipotecarios, es muy difícil que se relance. Yo creo que el efecto para que haya una auténtica revitalización del sector inmobiliario, sin que queramos ninguno que lleguemos a las situaciones pasadas donde se cometieron muchísimos errores, una de las partes es que la administración pública tiene que poner en marcha un tema de vivienda de protección oficial. Es decir, hemos llegado a mínimos. El año pasado se han construido solo 3.000 viviendas, 3.100 y pico viviendas de protección oficial en España. Hemos llegado a los límites más bajos de todas las sedes históricas conocidas. Y ese era un elemento a través del cual la gente con poco poder adquisitivo podía acceder. Si no se potencia esto desde los estados centrales, las comunidades autónomas, etcétera, va a ser muy complicado que se pueda llegar a acceder por parte de la población más joven, que es la que tiene más dificultades. Los que están por encima de los 35 años, pues es una demanda con capacidad, pero hasta los 35 años tienen muchas dificultades para acceder. Yo voy un paso más allá, además de vivienda social, que evidentemente, o sea, estamos en mínimos, o sea, es un 1,5 un 2% del parque total de vivienda en alquiler, y no hay, o hay pocos países europeos que tengan esos porcentajes, pero es que en nuestro país no está desarrollado la vivienda en alquiler asequible. Entonces, son dos mercados que hay que desarrollar y que necesitamos como sociedad, como país, para dar salida a este problema que tenemos, y es el acceso a la vivienda, porque evidentemente luego tu trayectoria personal y profesional es muy distinta, y ya pues a los 35 o 40 años a lo mejor te puedes plantear la compra de una vivienda, o quieres seguir alquilando una vivienda en precio libre de mercado, ¿no? Entonces, es otro mercado que aquí en España, o sea, el problema que tenemos es que no hay vivienda social, no hay vivienda de alquiler asequible. Y claro, la gente no puede acceder, aunque somos un país de propietarios, porque yo sí que creo que aunque esté cambiando la mentalidad, seguimos apostando por la propiedad. Y fíjate todos los datos que estás dando en el sentido de que ahora la verdad es que hay hipotecas que, ojalá, perdón la expresión, ¿quién las hubiera pillado? Pero es verdad, pero porque yo cuando compré vivienda no había hipotecas o no había las hipotecas a tipo fijo que hay ahora, ¿no? Pero lo que quiero decir es que como país, como sociedad, tenemos que hacer un replanteamiento del mercado de la vivienda y sentar unas bases ya de una vez por todas. Y lo que se ve venir en este 2020 es una inestabilidad política muy complicada, en la que creo que va a ser muy difícil que se sientan esas bases, ¿no? y que se encauce lo que necesitamos, ¿no? Entonces yo realmente estoy preocupada y veo que bueno, pues que esto no acaba de tirar. Estábamos en las noticias cuando hemos hablando de Cataluña, ¿no? Que va a considerarse considerada vivienda vacía una vivienda que no esté ocupada durante 2 años. Es una modificación puntual del texto que ya que ya venía de diciembre del año pasado. Esos inquilinos que tengan esa vivienda de 2 años desocupada, que se pueda hacer de alquiler social, es una de las soluciones. Hay mucha vivienda vacía en España. Yo la verdad es que este Real Social. Decreto, tanto el de diciembre, que se aprobó el 23 de diciembre, entró en vigor el 31 de ese mes, a mí me llama la atención cómo ha pasado, o sea, que prácticamente apenas nadie habla de él, ¿no? Y es un Real Decreto que esta semana se ha modificado con este apunte que tú nos comentabas, y aquí el problema es que esta modificación lo que establece es que aquellos propietarios de más de 15 viviendas cuya vivienda haya sido ocupada, van a tener que estar obligados, que haya estado ocupada durante 2 años, van a estar obligados a hacer un alquiler social durante 7 años a ese ocupa que haya accedido ilegalmente a esa vivienda. Yo creo que no existe parangón en la Unión Europea en este sentido, ¿no? O sea, es primero creo que genera porque el primer Real Decreto sí que establecía, el de diciembre, que aquí quedaban fuera aquellos propietarios que hubieran denunciado
esa ocupación, ¿no? Entonces, evidentemente, pues bueno, sí que es verdad que aquellos propietarios que no se preocupen por esa vivienda, pues pueden ver que tienen consecuencias, ¿no? Pero aquellos que estén en proceso, o sea, tengan a un ocupa dentro, estén en proceso de denuncia, da igual. O sea, están obligados durante 7 años a tener que mantener a ese ocupa y con un alquiler social, ¿no? Yo creo que esto genera un efecto llamada. Creo que la ocupación es un tema que tenemos que abordar sí o sí, porque genera mucha inseguridad social, genera también desigualdades muy importantes dentro de una comunidad, ¿no? Porque vas a tener ahora a inquilinos que están pagando religiosamente, que van a tener que convivir con ocupas que están viviendo un alquiler social, y sabemos que la ocupación es un fenómeno al que están ligados muchos otros, ¿no? Entonces, de inseguridad, son auténticas mafias que hay detrás, que normalmente están relacionadas pues hasta con tráfico de drogas y otras cosas, ¿no? Luego, a mí me llama la atención este Real Decreto y bueno, es verdad que ahora está pendiente de convalidación, esperemos a ver qué pasa, pero bueno, ahora mismo ya está en vigor. Bueno, hablamos con Eduardo, lo poquito que nos quede sobre la tasación. Hablábamos antes de que, no sé, la regulación de la tasación en España venía del año 2003, se ha puesto de moda porque han llegado fondos internacionales, han llegado las OCIMIs que han venido a regular el mercado. ¿Es ahora más necesaria que nunca una tasación en los activos inmuebles en España? ¿Ha venido para quedarse? ¿Cómo se regula la tasación en España también con respecto a otros países? Vamos a ver, lo primero que hay que decir es que la norma que se denomina ECO 805-2003, que precisamente nace en ese año, fue una norma que nació por el desarrollo de varias sociedades de tasación, junto con el Banco de España y la Dirección General de Tesoro, que desarrollaron la redacción. Cohispania fue una de las sociedades que participó en la redacción de la ECO. Esa norma es una norma muy avanzada. O sea, probablemente si hoy la comparáramos con cualquiera de las otras normas internacionales de evaluación, o las europeas o las americanas, técnicamente es probablemente una de las normas más avanzadas. Lo que sí que es cierto es que esta norma está dirigida fundamentalmente a 4 finalidades, que son aquellas que tienen, digamos, un elemento mayor de riesgo, como es el hecho de una concesión de un préstamo hipotecario, las reservas técnicas de las compañías de seguros, los fondos de inversión inmobiliaria y los fondos de pensiones. Pero quitando esas 4 finalidades se puede valorar, y igual lo puede valorar cualquiera. Digamos que estos son los elementos que más riesgo tienen, y fundamentalmente la normativa relativa a lo que son préstamos hipotecarios especialmente grande. Ya lo hemos visto, ¿no? Lo que pasó en el año 2007 con las hipotecas subprime y lo que ha tenido que rectificar todo el sector español financiero para poder hacer que las cosas fueran más correctas. Pero la norma es plenamente válida. Es más, en este momento se nos ha confirmado y verificado que la norma española está en línea perfectamente con las normas internacionales de evaluación. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es adaptar pequeñas definiciones que con el tiempo han ido cambiando, tanto en las americanas, europeas, como las internacionales, como es la definición de valor de mercado, que no cambia drásticamente, sino que simplemente se amplía el concepto de lo que es la definición en sí misma. Pero lo que es la forma de calcular es absolutamente válida en este momento, igual que lo era en el 2003. Le iba a preguntar eso. Ustedes llevan 30 años en el mercado. Claro, ha cambiado mucho la valoración desde entonces, entiendo. Por supuesto. A más o menos, a mejor o a peor. No, ha ido bastante mejor. Inclusive podría decir que en los últimos 7-8 años, desde que se creó la asociación en la que estamos, la AEV, la Asociación Española de Análisis de Valor, en relación directa con el Banco de España, que es nuestro máximo supervisor y regulador en todas las normas, se está teniendo una constante colaboración con ellos, redactando normas adicionales a las propias de la ECO, que hacen que este mercado sea cada vez más profesional y con mayor rigor. Don Eduardo Serra, presidente de Cohispania, un placer haberle tenido por aquí. Le invito cuando quiera a seguir contándonos más cosas. Ha sido un placer y encantado de, si otra vez lo deseáis, estemos aquí. Por supuesto, no lo dude. Gracias. A Beatriz Toribio, nuestra experta inmobiliaria, la invito porque sabe que tiene la puerta abierta también para venir cuando quiera, igual que no Eduardo. Pues me vengo. Me voy de viaje, ¿os venís? Venga. Nos vamos a ir en un momentito a Fitur. Gracias a los qué Dios. bien. Beatriz, Eduardo, adiós. Hasta luego. Gracias.